mi pantalla. Un segundo, por favor. Ok. Entonces, antes que nada, yo quisiera decirles que tengo elaboradas 2 clases de las 4 que se tienen que realizar. O sea, tengo 3, por así decir. Entonces, yo quisiera tomar la última y penúltima clase para realizar aplicaciones de todo lo que es la materia que voy a dar, que consta de teoría de grupos y álgebras de Lie, aplicadas en el sentido de la física. En ese sentido, para mí va a ser muy útil saber el nivel que tiene cada uno de ustedes. Entonces, antes de que me olvide, voy a pedirles que por favor, todas las personas que están participando, pongan, si están en la carrera, algún nivel en el que se encuentren, me refiero al semestre, y los que no, pues, ¿qué nociones tienen de física? Esto con el fin de poder hacer la clase mucho más didáctica y mucho más útil para todos ustedes, ¿no? Entonces, el curso que yo voy a dar es de teoría de grupos, grupos de Lie y álgebras de Lie. Entonces, para iniciar, yo quisiera hablarles un poco de lo que son los grupos. Entonces, lunes 20. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta o algo, siéntase libre de realizarla. Entonces, vamos a hablar primero un poco sobre grupos. ¿Para qué son útiles los grupos en la física? Bueno, en la clase anterior, como lo mencionó el compañero Gabriel, nosotros utilizamos básicamente un recetario para elaborar leyes de la física, que consta de un set de ecuaciones diferenciales que describan bajo algún tipo de parámetro la evolución del sistema como tal. Estas simetrías, que las ponemos de ingredientes para realizar estas teorías bajo el principio de mínima acción, pueden ser realizadas a partir de grupos o de álgebras, recuerdo corresponda, según el nivel en el que nosotros estamos investigando la física. En principio, para una acción se establece que debe tener cierto tipo de invariancias que van a resultar en integrales de movimiento, las cuales resultan ser útiles, ¿no?, en la física. Y estas invariancias se obtienen a partir de cierto tipo de invariancias, básicamente bajo transformaciones de grupo, que nosotros vamos a ver en el sentido de transformación de similitud, así se va a llamar dentro del área. Entonces, básicamente, la física está sostenida en esta área y muchas otras áreas también son muy allegadas a esta primera teoría de grupos, debido a que se conectan de formas un poco triviales o poco conocidas. Por ejemplo, ecuaciones algebraicas. Nosotros sabemos que solamente existen soluciones tipo sacar raíces y potenciación en grado fraccionario hasta polinomios de orden 4. Esto es sabido desde Galois, que básicamente es la persona que fundó el área de teoría de grupos. Es útil para teoría de números. Bueno, tiene ciertas conexiones allí muy buenas, como con formas modulares, que son útiles para el último teorema de Fermat, por ejemplo, y obviamente para nociones de geometría. Entonces, es bastante completo. Voy a iniciar entonces hablando sobre lo que es un grupo. ¿Sí? Un grupo está conformado por ciertas cosas, que son sus elementos. Ok, un grupo tiene ciertos elementos y el grupo se va a llamar G. Y todos los elementos que corresponden a G van a tener cierto tipo de productos, ¿sí? Entonces, tenemos elementos que van a conformar un grupo. ¿Y qué tienen que satisfacer estos elementos? Primero, para todos los elementos G1 y G2 que pertenezcan al grupo, tiene que existir un producto entre estos dos elementos que pertenezca al grupo.
Esto se denomina por lo general cerradura. ¿Ok? Para todos, tres elementos que pertenezcan a G, existe la noción de que bajo este producto los elementos sean asociativos. Un elemento que pertenezca obviamente a este conjunto, que para todo elemento que pertenezca al mismo grupo, obviamente este también pertenece al grupo, se debe cumplir que este elemento por izquierda o por derecha sea bajo esta operación el mismo elemento inicial, es decir, exista un elemento neutro. Y 4, que para todo elemento perteneciente al grupo exista un elemento inverso, que obviamente tiene que pertenecer al grupo, tal que ese elemento por izquierda o por derecha me devuelva el neutro. Y obviamente, bueno, a veces no es tan obvio, pero se puede demostrar que el elemento inverso del inverso obviamente tiene que ser el primer elemento, ¿no? Estas son las 4 nociones que debe cumplirse para realizar, para tener un grupo. Esto es inverso. Hay una quinta, por así decir, que es solamente una otra noción que también es útil para la clasificación de todo lo que son los grupos, que es si es abeliano o no. Es decir, si importa el orden, perdón, de los elementos. A veces me confundo, por favor, si alguien nota algún error, ya llámeme la atención. Pienso una cosa y escribo otra. Entonces, vamos a ver sin más preámbulos algunos ejemplos. Por favor, cuando tenga 10 minutos antes de que acabe mi tiempo, por favor que alguien me avise. Entonces, los ejemplos más triviales, por ejemplo. Grupos que tienen un solo elemento. El elemento 1, bajo la operación de la multiplicación, forma un grupo que le voy a llamar G, que va a ser igual solamente a 1. La norma de este grupo, se le denomina así a cuántos elementos tiene, es 1. Y obviamente nosotros podemos corroborar que es un grupo, porque nosotros tenemos el elemento 1 y el elemento 1 únicamente, bajo el signo de la multiplicación. Entonces, 1 por 1 es 1, y 1 es el neutro y el inverso de 1. Bueno, el neutro bajo la multiplicación, entonces es un grupo. Existe otro grupo trivial, que va a ser el grupo 0, bajo el signo de la suma. Obviamente este grupo va a tener todas estas otras características. Y bueno, se pueden hacer la cuenta mental probablemente. Hay ejemplos más entretenidos. Veamos entonces un grupo. Estos grupos son grupos grupos discretos, se les denomina así. Existen grupos que pueden tener un parámetro continuo, como una rotación, por ejemplo. Para la geometría no está cuantificado el espacio para poder decir que se puede hacer rotaciones por sectores. Pero, por ejemplo, podemos realizar cosas contables, incluso cosas contables al infinito.
que serían discretos. Entonces, todo lo que son grupos discretos va a ser lo que vamos a llevar hoy para tener las nociones más claras para tener conceptos más claros que se puedan extrapolar a los grupos continuos, como son los grupos de Lie. Entonces, vamos a estudiar estos grupos que son de pocos elementos, pero que son bastante interesantes. Un grupo de 2 elementos es el 1 y el -1, bajo el signo de la multiplicación. Entonces, nosotros podemos hacer aquí una tablita, donde vamos a cerciorarnos de que todas las cosas que digamos sean ciertas para los grupos. Aquí entonces tenemos un punto y tenemos el 1, el -1, que son los elementos. Y voy a señalar primero el elemento que está en esta posición y la voy a multiplicar por esta, seguido de esta. Y así sucesivamente en el análisis de todo lo que va a ser esta mañana. Entonces, 1 por 1 es 1, esto es -1, esto es -1 y esto es 1, ¿no? Nosotros tenemos entonces cerradura, todos los elementos pertenecen al mismo grupo. Existe un neutro, que va a ser el 1, y existe un inverso para cada uno. Para el 1, el mismo, y para el -1, el mismo. Este grupo se denomina grupo de los enteros modular 2. Y obviamente tiene sus extensiones, aquí modular 2. Esto se denomina así porque puede ser realizado a partir de los números enteros. Si nosotros consideramos 0, 1 como los elementos y la suma, y además consideramos que todos los elementos que lleguen a 2 tienen que ser igual a 0, identificando eso. Por eso se denomina modular 2. Y además es isomórfico a este grupo que se llama C2. Isomorfismo significa que existe un mapeo entre uno y otro, de ida y de vuelta, tal que nosotros podemos identificar estos elementos, digamos, estos correspondientes aquí y estos correspondientes aquí. ¿Ok? Eso es un isomorfismo. Y un automorfismo sería realizar ese mapeo con elementos del mismo grupo. Lo vamos a anotar más adelante, pero igual es importante que vaya anotando estas nociones. Entonces, sí, mejor anotémoslo de una vez. El isomorfismo es que se preserva un mapeo entre dos estructuras. Obviamente el mapeo tiene que tener un inverso. Y el automorfismo es hacer una iso sobre sí misma. Ok. Veamos un grupo un poquito más interesante. Por esto voy a anotar voy a optar por cierto tipo de notación que vamos a establecer entre nosotros y ciertas convenciones. Entonces, imaginemos que sé dibujar y esto es un triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene ciertas simetrías que están caracterizadas, por ejemplo, por rotaciones. Para poder ver estas rotaciones, yo voy a etiquetar a cada uno de estos puntos con un nombre. Como es equilátero, en teoría es indistinguible, pero yo les voy a poner un nombre. Voy a ponerles el nombre en principio A, por la derecha B y el siguiente C. Entonces tengo un orden A, B y C, empezando de forma horaria. Yo tengo una primera simetría. No voy a dibujar más el triángulo porque entenderán que no sé dibujar. Que la voy a llamar E. Entonces, la primera simetría, va a ser el triángulo original.
que tiene este orden. Y voy a definir un elemento E. ¿Qué va a ser este E sobre este triángulo? Pues lo va a rotar 0 grados, que es igual a 360. Está identificado esto. Entonces lo va a dejar exactamente igual. Entonces va a dejar un ABC. O sea, este opera sobre este y lo deja así. ¿Ok? Existe una segunda. Bueno, vamos a ver cuál es la segunda. La segunda yo la voy a denominar A. ¿Sí? Y A, entonces, para que tenga mucho más sentido, esto lo vamos a poner algo así. Vamos a definir y listo. Y aquí están los grados. Entonces, A operado sobre este triángulo de acá, nos va a dar un triángulo que yo quiero definir la primera rotación en 120 grados, que es nada más 360 dividido entre 3. ¿Ok? Y tercios. Y esta operación, bueno, una solamente lo voy a dibujar. Aquí está el triángulo. Va a hacer que A, que en primera posición estaba acá, rote acá. Entonces B se va a venir acá y C va a hacer acá, dando como resultado C primero, luego A y luego B, en el sentido horario en el que nosotros estamos definiendo. Voy a definir un elemento B que va a aplicar sobre ABC, que va a ser el doble del anterior, es decir, 240 grados. Y que, como ustedes podrán empezar a ver de nuestra anotación, va a ser mucho más sencillo ver que este solo se movió a la posición de la derecha, este a la derecha y este, bueno, a la derecha, entre comillas. Entonces podemos escribir lo mismo. Va a empezar con un B, va a seguir con un C y va a terminar con un A. Y si nosotros dibujamos nuestro triangulito y aplicamos el orden en el que nosotros conocemos, notamos que ha sido una rotación equivalente a esta, ¿no? Todo está bien. En A tendrías 2 pitercios. Gracias. Muchas gracias. Entonces, No, esa sí era 4. La anterior es 2 pitercios. La de 120 sería... Sí, sí. Ajá. Gracias. Ya, sí. Entonces, este conjunto de elementos van a corresponder a las rotaciones de un triángulo equilátero y corresponden a E, A y B. Entonces, vamos a corroborar de que todos estos elementos formen un grupo. Obviamente, por la identidad aplicada a cualquier cosa, va a ser la identidad. Ahora estoy viendo cómo es aplicar 2 veces una de estas operaciones sobre el triángulo en cuestión. Es decir, primero aplico E y luego aplico E. Primero aplico E y luego aplico A. Entonces, en todos estos casos vamos a repetir la fila, ¿no? Si primero tengo A y luego aplico E, entonces va a ser lo mismo que A. De esta forma, ¿no? Voy a dibujarlo para las siguientes para que sea más claro por ese caso. Entonces, si primero tengo A, significa que este que era A en un inicio y que ahora está recorrido de esta forma, va a rotarse otra cantidad A. A era rotar 2 pitercios. Entonces C va a venir a este lado, A a este lado y B a este lado. Y nosotros podemos ver que antes, esta notación corresponde a BCA.
que está acá. Entonces, A por A es igual a B. Tenemos A y le aplicamos B. Entonces, significa que este debe rotar 2 veces. C, A, B. Lo que resulta en ABC. Identidad. Tenemos B, que como ustedes ya se darán cuenta, esto debería ser, según esta notación, BCA. Y nosotros aplicamos A, que es simplemente una rotación. Esto es B, esto es C, esto es A. Lo que nos da otra vez lo mismo. Significa que esto es E. Y B por B, por descarte, debe ser A. Y listo. Tenemos cerradura. Cerradura bajo las rotaciones. Podemos ver que cada uno de los elementos tiene un elemento neutro. Y además este conjunto de rotaciones, que corresponde a las rotaciones para un polígono regular de tres puntas, es abeliano. Es decir, que no importa en qué sentido apliquemos la primera rotación y luego la segunda, es decir, conmuta. Tenemos que para todos los elementos G1, G2, G2, G1. Este grupo entonces se denomina grupo cíclico 3. Se anota así. Y también puede ser realizado como rotaciones en el plano complejo. Aquí, gracias por la aclaración. O también, obviamente, como el grupo modular Z3. ¿Ok? Es grupo abeliano. Como les había mencionado, entonces es posible realizar este tipo de extensiones y tener grupos que tengan orden n, pero n puede ser infinito o puede ser discreto, es decir, sí, puede ser un número o puede ser infinito. Por ejemplo, si solamente tomo z desde el menos infinito, pasando por el menos 1 al 1, bajo el signo de la suma, nosotros vamos a tener tanto cerradura como inversos, como neutro y asociatividad. Entonces tenemos un grupo. Este grupo tiene norma infinita. Y como lo dije, obviamente, su neutro es igual a 0. Entonces, sí, y bueno, también aquí podemos anotar que para todo elemento que... bueno, aquí lo vamos a anotar. Para todo elemento A, que está aquí en Z y que no es 0, A elevado a la algo va a ser distinto de 0. Es decir, va a haber un inverso para cada uno, ¿no? El inverso de cada uno es así, ya. Pero puede darse el caso también de que sea, como hemos visto hasta ahora, uno donde n no llegue hasta infinito. Entonces, para todo elemento en este grupo, va a existir cierto, o sea, esto lo denomino como una aplicación sucesiva, ¿no? Tenemos el triángulo, digamos, y le aplico A, le aplico A, le aplico A, etc. K veces. Tal que, cuando yo le aplique un número determinado, me va a devolver la identidad. Como ha sido el caso aquí del triángulo, ¿no?
Yo le he aplicado este una vez, le he aplicado esta otra vez, y le he aplicado esta otra vez, y le hemos vuelto a la identidad. Es decir, hemos tenido que hacer 3 veces A para recuperar E. Entonces, ¿hasta qué hora es mi tiempo, perdón? Ok, está bien. Ya, entonces hay tiempo. El grupo cíclico está realizado como rotaciones, inicialmente. Puedes realizarlo como quieras. Entonces, si tú tienes C2, vas a tener la simetría de una recta, ¿no? Tienes esta rotación, que va a ser 180, y otra segunda rotación que va a ser 180. Entonces te puedes dar cuenta que el número de orden va a ser los elementos correspondientes a este C2. Este A es la rotación en 180, donde A 2 veces va a ser igual a identidad. Pero también lo puedes realizar como grupo modular, claro, como lo mencioné hace un momento, bajo la suma, diciendo que cuando llegue a 2, o sea, 1 más 1, lo identificamos como 0, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, era porque no entendía bien hace rato que pusimos Z modular 2, que era isomorfo a C2. Ese C2 es de cíclico, ¿no? Sí, exacto. Ya, ok, gracias. Eso, gracias. Sí, ese C2 es cíclico. Muy bien, gracias. Ya, voy a enunciar un teorema. Esto de acá, bueno, se puede demostrar. Podemos agarrar un elemento y hacerlo n+1 veces, y que conforme otro elemento, lo definimos que... No definimos, más bien, este aplicado tantas veces me va a dar B. Es como el anterior ejemplo, A aplicado 2 veces me va a dar B. ¿Ok? Y este elemento obviamente tiene que pertenecer a G. Estamos en este caso. Entonces, si tenemos a n+1 y lo definimos como AK, que va a ser igual a B, nosotros podemos aplicar menos K veces, es decir, el inverso de A. Aquí el inverso de A es A multiplicado por K me va a dar E, significa que es B. Entonces el inverso de A es B. Muy bien. Se puede sacar. Aplicamos entonces menos K veces, que es equivalente al inverso, obviamente, K veces. Y nosotros vamos a obtener que menos K, producto de esto, más 1 es igual a la identidad. Entonces, nosotros podemos decir que n menos k más 1 es igual a L, que tiene que ser menor que un número n, el cual va a ser el orden del grupo. Con esto llegamos a lo que se llama teorema de Lagrange. Ya. ¿Qué quiere decir esto de acá? Que nosotros siempre podemos encontrar un número el cual va a dividir el orden del grupo y va a estar relacionado, como pudo verlo su compañero, si no me equivoco, Darío, con el orden modular o el orden en el cual nosotros estamos estableciendo el grupo Z con el cual estamos trabajando. Entonces, existe un orden, el orden de... aquí tengo que introducir una noción. Aquí primero vamos a introducir una noción de subgrupo.
bueno, no es muy complicada, igual anoto, es que existe un conjunto de elementos H que pertenecen al grupo G y que todos estos elementos H van a formar, van a formar un otro conjunto de elementos H que va a estar contenido en G y que satisface todas las reglas del grupo, ¿no? Entonces eso se denomina subgrupo. ¿Qué podemos ver con la vaga demostración que hice hace un momento? Existe uno de los teoremas que se llama teorema de Lagrange, que dice que el orden de cualquier subgrupo, es decir, una pequeña parte del grupo, es un divisor de orden de grupo. No se olviden que aquí el orden, hay muchos términos tal vez que estoy utilizando, es esto de acá, ¿no? Que hemos mandado así. Entonces, rescatando el ejercicio anterior, para n, L tiene que ser igual a M. ¿Sí? Perdón, acá. Tal que entonces n dividido entre k sea igual a un número m, que obviamente es entero. Esto significa que a elevado a la L va a ser igual a la identidad y a elevado a la m también la identidad. ¿Ok? Como más adelante va a ser mucho más explícito este teorema cuando descompongamos los grupos. Un segundo, quiero ver qué cosas vamos a ver. Voy a poner otra acotación de lo que es un subgrupo. Entonces, todos los grupos van a tener un subgrupo y estos van a pertenecer al grupo trivial. Obviamente, todo grupo va a tener su identidad y por consecuente, un subgrupo de un grupo que tenga la identidad va a ser la misma identidad. Lo que también da la noción de que el grupo tiene un subgrupo que pertenece a todos los elementos del grupo. Todos los elementos también están contenidos en el mismo grupo y forman un grupo, que es igual al el inicial, pero bueno, también se le denomina grupo, ¿no? Es bajo nuestras propias definiciones. Entonces, este subgrupo se llama subgrupo propio. Vamos a ir con otra noción de grupos. Entonces, vamos a poner que sean G y H dos grupos. Vamos a definir lo que se denomina el producto directo entre dos grupos, que va a ser que para todos los elementos G y, ¿sí? G y pertenecientes a G y HA pertenecientes a H, va a existir un elemento que yo voy a denotar así, que esto es un elemento nuevo, entonces van a formar un elemento nuevo bajo un signo de grupo, ¿no? Que es bajo una operación de grupo, que es lo que hemos definido en un inicio. 1, H1, G2, H2. Esto tiene que ser igual a G1, G1, H1, H2. Entonces, veamos ejemplos.
Por ejemplo, veamos. Sí. Veamos este de acá. Veamos qué pasa cuando nosotros realizamos esta operación. Entonces, nosotros, como lo había mencionado a su compañero, podemos realizar este grupo como las rotaciones de un palo, ¿no? Todas las simetrías que tiene este palo. Perdón, un segundo. Entonces, uno de estos grupos va a contener un elemento neutro y un elemento A tal que satisfaga que el cuadrado de ese elemento, o sea, 2 veces reiterada esa operación, nos dé la identidad. Y otro grupo que va a estar conformado por su identidad y un otro elemento tal que satisfaga lo mismo, ¿no? Ok. Entonces veamos las combinaciones posibles bajo el producto que hemos mencionado acá. Tenemos E1 con E2, que yo lo voy a definir por clara conveniencia como E. Tenemos el elemento A, que yo lo voy a definir como A, E2. Tenemos el elemento B, que yo lo voy a definir como el E1, B. Y tenemos el elemento C, que es la multiplicación directa entre los dos elementos restantes. Y ahora vamos a ver la tablita correspondiente a estos elementos. Entonces tenemos E, A, B, C, E, A, B, C. Obviamente vemos que toda la fila correspondiente a las identidades va a devolver cualquiera que arrojemos el primer elemento. De esta forma entonces podemos anotar trivialmente A, B, C, A, B, C. Este es un grupo claro de orden 4. Entonces, si AA aplicó A, significa que A va a aplicarse a A, lo que me va a devolver en primera instancia E1. Y E2 se aplica a E2, que me va a devolver E2. Entonces esto me va a dar E. Seguimos. Tenemos A y le aplicamos B. Tenemos A y le hemos aplicado la identidad. Seguimos con A. Teníamos la identidad y le hemos aplicado B. Tenemos B. Entonces esto nos arroja C. Seguimos con A. Perdón, este es aquí C. Seguimos con A y le aplicamos C. A A le aplicamos A. Y a E2 le aplicamos B. Eso nos va a devolver B, que nos devuelve B. Tenemos B y nosotros aplicamos A. Entonces, este con este es E1, este con este es B. Y eso corresponde a lo mismo. Sí, ¿verdad? No, perdón, este con este es A. Ya, ahora sí, este corresponde a ese. Estaba testeando si estaban atentos. Y si a B se le aplica B nuevamente, es E por E, que va a ser E1, y B por B, que nos va a devolver la identidad. Es decir, este es E.
Y si a B le aplicamos C, me va a devolver A. Este de aquí me va a devolver E2. Por último, si tenemos C y le aplicamos A, este va a ser E1 y este va a ser B, correspondiente a B. Si tenemos C y le aplicamos B, entre estos dos va a dar A, en este va a dar E, eso corresponde a A. Y A, como sabemos que tiene que tener clausura, perdón, podemos señalar a ese último elemento como E. Dime. Sí, claro, sí, no hay problema. Disculpa, como ya habíamos visto que Z2 era abeliano en la tablita de Cayley que hiciste para ese grupo, podíamos en principio, como tienes definidos los pares en E, A, B y C grandes, en ese orden, asumir que se heredaba que era de Z2 abeliano, entonces Z2 cruz Z2 también tiene que ser abeliano y de una hacer la tablita solamente teniendo la diagonal y digamos la parte de arriba o la parte de abajo. Sí, básicamente. Sí. Ahí. Sí. O sea, ¿eso es coincidental para este grupo que se heredó que es abeliano o esa es una propiedad que No, si es eso que es tomó dos exactamente como grupos estamos abelianos? haciendo, exacto. Como son dos grupos abelianos, sí, bajo este tipo de producto, sí se puede suponer implícitamente eso. Entonces, sí, básicamente hubiésemos hecho la otra mitad y ya estaba. Sí, es eso. Existe otro tipo de producto que se llama producto semidirecto, que se simboliza así, en el cual ya no necesariamente se cumple esa regla. Esto no lo voy a mencionar, pero bueno, ya ahora que se ha realizado la pregunta es buena noción. Entonces, este producto está realizado como elementos G e I que pertenecen a G y elementos HA que pertenecen a H. Esto mejor anotémoslo así porque lo voy a dejar ya que la pregunta es relevante. Y hay cierta transformación B, G, I, perdón, HB menos 1, HA. Así está definido este producto. Y en este caso ya no se puede asumir eso. Pero no vamos a verlo esto. No creo que nos dé el tiempo. Así que sí, gracias por la pregunta. ¿Hay alguna otra de momento? Ya, entonces voy a seguir. Como hemos visto en el anterior grupo y como lo ha mencionado su compañero, entonces un segundo, estoy viendo que vamos a ver ya. Sí, se puede asumir eso. Existen otros grupos como del mismo orden que no necesariamente deben ser abelianos. Otro grupo puede ser la realización. Veamos acá. Acá vemos que cualquier elemento multiplicado por sí mismo siempre nos devuelve la identidad. Para este grupo, que es un grupo de orden 4. Entonces, veamos otra posibilidad de grupo de orden 4. Otro grupo de orden 4, pero que no tenga esta característica. Entonces, este grupo va a tener un elemento A, obviamente va a tener elementos A, B, C y la identidad. Y yo le voy a dar propiedades. Quiero que A cuadrado, en lugar de ser la identidad, me dé otro B. En el primer caso, hemos visto que podemos definir este como E. Ese es el primer caso. Y el segundo caso,
va a ser que A cuadrado va a ser igual a B distinto de. Hago una tabla. EABC. EABC. Bueno, estos se llenan solos. Y ahora proponemos entonces este de acá. A cuadrado va a devolver un B. Entonces, A por B tiene que ser igual a por A cuadrado, que tiene que ser igual a cubo. Que no le queda otra que ser C, que podría ser E, en principio. Pero veamos la otra opción. Si tenemos B cuadrado, tiene que ser A cuadrado por A cuadrado. Un segundo. A cuadrado es B. B. C. Este también podría ser E. Si ese es E. A ver, ahí vamos analizando por casos. Este es el caso AB. Ya hemos visto que A, por definición, tiene que ser B. Entonces, esto da dos posibilidades. Puede ser C o puede ser E. Entonces, veamos. A la cuarta tiene que ser A cuadrado por A cuadrado, que es igual a B por B. B cuadrado podría ser C o podría ser E. Yo creo que hay que hacerlo por casos. A ver, hagamos el caso en el que sea primero E. ¿Ok? Si esto está definido como E, a este otro no le queda otra que ser C, porque no puede repetir en la misma fila. Pero eso sería una contradicción, porque A tendría que ser igual a E. Y eso, por definición, está errado. Ok, así era. Entonces, no puede ser E y tiene que ser C. Significa que A por C tiene que ser E. No, tiene que ser E. Y esto es nada más que A la cuarta. Entonces se cumple lo que hemos dicho. Potencia, una potencia. Bueno, aquí una potencia distinta de. Y tal que a la cuarta recién nos devuelve E. Y bueno, ahora podemos llenar la tablita. Ustedes pueden hacerlo quizá en casa con calma. Tal vez no sea pertinente perder mucho tiempo. Y queda de esta forma. Nosotros podemos ver que tiene obviamente diferencia con que todo el eje central está dado por E. Y además una característica particular, este grupo no es abeliano. A ver, aquí tenemos a A, que si se le aplica B, nos devuelve C. Entonces, si a B, aquí con otro color B, le aplicamos A, sí es abeliano, también es abeliano. Este grupo describe las simetrías
el rombo. Aquí denominando A, B. A ver, tendría que ser 2 veces el mismo, va a ser identidad para cierta rotación, que tiene que ser equivalente. Este de acá tiene solamente una rotación, que es, si esto denomina, esto lo voy a llamar de momento, ¿ok? A, B, C, D. Entonces, la primera rotación es que nosotros tenemos esto denominado así, A, B, C, D. Y la única rotación es que se gire 180, dando como resultado C arriba, A abajo, aquí B y aquí D. Entonces esto queda C, D, A, B. Y las simetrías de reflexión. Sobre este eje podemos obtener algo que sea AC y esto aquí en común BD. Entonces una reflexión. Esto lo estamos anotando con paréntesis, perdón. Va a ser A, D, C, B. Y una reflexión 2, que va a ser sobre este eje, cambiando a C por A. Ok, C, B, A, D. Ustedes en casa pueden comprobar que estos elementos pueden identificar cada uno de estos elementos y sus respectivas aplicaciones uno tras otro, como este grupo de acá. Este grupo de acá se denomina el grupo cíclico 4, mientras que este grupo de acá se denomina grupo 4 de Klein. Una pregunta. Entonces, siempre, Sí. para cualquier grupo, digamos, al construir, siempre se tiene que cumplir que en la misma fila no se repitan elementos. Sí. Sí, porque si se repite un elemento, significa que hay un elemento tal. O sea, vamos a llegar a la contradicción que hemos llegado hace un segundo. Si aquí poníamos em, podemos describir cada uno de los elementos que pertenecen a este grupo, todos los elementos G1 que pertenecen a G, lo podemos describir como un A elevado a la K. Este al cuadrado va a ser B, este al cubo va a ser este y este a la cuarta va a ser este, ¿no? Este al cuadrado. Entonces, no hay un elemento tal que pueda repetirse 2 veces. No puedo agarrar un K y me puede dar una vez un B y luego hacer A n-1 veces o n+1 veces, digamos, y que me dé C y que este K sea igual a n+1. No es posible, no se puede. Entonces, en ese sentido sí tiene que existir como que esta reglita de que no se repitan en la misma fila ni en la misma columna. Y de esa forma es posible realmente definiendo nada más este tipo de potencias y estas nociones. Tal vez lo podría dejar aquí, porque igual tengo otro documento. Todos los grupos correspondientes a partir de los órdenes, orden 1, orden 2, que en un segundo lo vamos a anotar. Aquí, bueno, me lo voy a hacer un poquito más corta. Vamos a anotar algunas nociones que son muy importantes. Entonces, anotamos la noción de subgrupo invariante o normal, que es que existe un subgrupo de G, tal que para todo elemento G perteneciente al grupo G y para todo elemento H perteneciente a H, existe esto que se denomina transformación de similitud,
Ah, tal que este elemento pertenece a H. Eso se denomina subgrupo invariante o normal. Entonces, esto significa que existe un GI multiplicado por un HA que me dará un HB multiplicado por el mismo GI. Si nosotros aplicamos GI menos 1, que tiene que ser parte de G, tenemos que GI HA por GI menos 1 es igual a otro elemento HB. Esta noción de subgrupo invariante normal se la denota, si se cumple esto de acá, se la denota así. Por ejemplo, tenemos que ver el resto de las simetrías de este triángulo. Aquí, que si me permiten, soy un flojo. Y aquí vamos a ver cómo extender esto. Eso corresponde a las rotaciones, pero sigamos armando el resto de las simetrías. Continuando con las letras, entonces voy a poner C, que va a ser aplicado al original, recuerden nuestra notación, y que nos va a devolver, vamos a hacer la primera simetría de reflexión, que va a estar sobre A, de esta forma. Entonces, A va a estar en el primer lugar y va a cambiar C por va a estar el elemento D que aplicado sobre A, B, C, lo vamos a hacer sobre el eje. Los que sí cambian son C y A. Y A, B, C, D, E, F, así. Tal que el que no cambie C, pero cambia B y A. Ok, parece que en ese sentido es útil esta notación. Entonces veamos qué acontece con todas estas posibilidades. A, B, C, D, F, B, C, D, F, C, D, F, C, D, F. Entonces, tenemos A. A está definido como C a B. Este es el original. Y a C a B le aplicamos C, que significa intercambiar los dos segundos, permutar estos dos. Entonces, le permutamos estos dos y nos queda CBA, que lo identificamos acá. Está como D. Ok. Se los dejo, por favor, como tarea para la casa. Completen esto, todito este cuadrito. Sí, complétenlo. Podemos ver ahora qué pasa, por ejemplo, sobre si el grupo es abeliano o no, que debe llamar la atención. Entonces hemos hecho A por C. Ahora hagamos C por A. Entonces tenemos el grupo, el C, que es este resultado, A, C, B. Y ahora veamos cómo aplica A. A aplica permutando los tres, es decir, se recorre este acá y el último al final. Hagamos eso. Entonces, primero viene B, luego A y luego C. Y esto lo identificamos como F. Entonces, no es lo mismo, no son abelianos. Este grupo de acá
se denomina grupo dihederal de orden 3. El grupo dihederal describe las simetrías de todos los polígonos regulares, que van a ser las rotaciones y las reflexiones. Y en este caso, es isomorfo al grupo S3, que son las permutaciones de elementos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Veamos aquí, tal vez en un cortito. Ustedes van a completar el grupo, pero tal vez necesito ver algún par de cositas. Veamos que este subgrupo, que corresponde a las rotaciones, es un subgrupo normal. Ok. Es un subgrupo es el subgrupo normal de este denominado D3. Isomorfo S3. Entonces, ¿cómo vemos eso? Vamos a aplicar la definición anterior. Tenemos que agarrar todos los elementos del subgrupo y hacerles una regla de una transformación de similitud. Entonces, primero voy a agarrar uno de estos elementos. Al azar, puede ser B. Entonces, B. Y le vamos a hacer una transformación de similitud con D. Con F. Y veamos en qué resulta. El inverso de F es obviamente F. Esto de acá lo voy a bajar. Acá. Como ustedes van a completar, no hay problema. Esto es obvio, ¿no? Esto es porque es una reflexión. Entonces, tenemos que aplicar que al inverso de F, que es F, B, A, C, le aplicamos B. B es trasladar 2 veces. Aquí estaba A y se mueve 2 veces. Entonces a todos les trasladamos 2 veces. Significa que B viene al final 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Así, este es el primer paso. Este es el segundo. Y el tercero, que es aplicar F, que es permanecer este de acá y permutar estos dos. Entonces, 1, 2, 3. Permanece quieto el último. Esto es C, A, B. Y podemos ver que este elemento CAB es este de acá. ¿Ok? Y ustedes pueden realmente comprobar con cada uno de estos elementos. Y sí, de hecho lo van a hacer, que sea parte de la tarea. Se me permite dar tarea, ¿no? Ya. Ahí. Ok, queda tiempo. Entonces, rápidamente les voy a dar más tarea. Conozcamos la noción de lo que es coset. Entonces, sea un H, un subgrupo perteneciente al grupo. Entonces,
existe un elemento A1 perteneciente a ese G que no está contenido en H, tal que ese A1 por H no es igual a H. ¿Ok? Es decir, no es la identidad y no hay un elemento que multiplicado por S me dé H. Es una noción. Esto, ¿no? No me va a dar ningún elemento perteneciente a H. Entonces, asumimos que A1 por IHJ, A1 por HI va a dar HJ, o sea, un elemento del grupo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Agarramos HI inverso, que tiene que estar en H, lo que nos resulta que A1 tiene que ser a HJ por HI inverso. Y esto debe pertenecer a H, lo que va en contradicción de la primera definición. Entonces, esta es su corta demostración. Entonces, si A1 no está en H, nosotros podemos conformar un nuevo conjunto de elementos de esta forma. ¿Ok? Y de esta forma reiterativa podemos tomar A2, luego A3, luego A4, hasta un AK. ¿Ok? Tal que el grupo pueda definirse como el subgrupo, uno de los subgrupos, más A1 por AH, más A2 por H, más hasta AK menos un veces. ¿Sí? El orden de este grupo, H, es igual a N, y el orden del grupo G lo vamos a definir como N mayúscula, que tiene que ser igual al teorema de Lagrange, por el teorema de Lagrange, acá por N. Entonces aquí lo vuelvo a poner. Si G tiene orden N, que es menor que infinito, y tenemos un subgrupo H que está contenido en G, pero mi G a veces parece 6, pero creo que por el contexto va a ser bastante obvio y en las notas está mejor elaborado. Entonces N es un divisor tal que G, que es igual a N, va a tener un K que es N dividido entre N. Y esto se llama el índice y está definido de esta forma. Índice del subgrupo. Perdón, sí, de subgrupo. Entonces, si H está contenido en G y K está contenido en H, obviamente K debe estar contenido en G. Este criterio nos permite construir un sistema de clasificación de esta forma. Si G, tenemos un elemento G, el cual no contiene subgrupos normales, así como de esta forma, que hemos encontrado un subgrupo normal, se denomina simple. ¿Ok? Y si IG se denomina semisimple si no existe subgrupos normales abelianos. ¿Ok? Por ejemplo,
este grupo de acá es abeliano. Entonces, como es un grupo abeliano, este de acá es semisimple. Por ejemplo, acá. ¿Ok? No tiene abelianos. Entonces, puedo hacer una tablita rápida de hasta cierto orden para algunos que quieran satisfacer su curiosidad de cuántos grupos existen. Estos grupos, por el orden, en particular en los dos grupos que son discretos, se ha llegado, si no me equivoco, hasta este orden de elementos. Este grupo se llama grupo de monstruo. Monstruo, ¿sí? Sí. Grupo de monstruo, que lo voy a anotar al final. Y bueno, hay gente que espera que sea útil en la física para algo. Elementos de un grupo, estos van a ser los números de isomorfismos. Porque como hemos visto, hay ciertos isomorfismos como el de Z aquí. Para dos elementos de grupo existe aquí 0. Y el grupo en cuestión es C1. Ah, no, perdón, esto es 1. Y esto es el grupo modular Z1. Este es 1. Y no lo voy a anotar, pero es lo mismo con el índice cambiado, el 2. Aquí tenemos el 3, que tiene 1, lo mismo. Aquí tenemos el 4, que como hemos visto tiene dos tipos de grupos, que es el grupo C4, que es isomorfo a Z4, y además tiene el grupo que es Z2, producto directo con Z2, que es el grupo dihederal de 2. Que también es denominado grupo de Klein. 5 tiene un grupo que es solamente C5. 6 tiene 2, que son C6, y el grupo de 3, que lo hemos visto, que son las del triángulo. Muchachos, antes de que me confunda, antes de que tenga que enviar, este de acá es de 2. Este de acá es de 2. Este es el grupo dihederal. Y este de acá C4. No, mentira. Este es el grupo B2. Estaba bien, está bien. Sí, porque este de acá es el grupo cíclico, porque a este le hemos tenido que aplicar 4 veces para que sea identidad. Sí. Pero entonces significa que esto de acá lo van a identificar como D4. Perdón, D2. D2, que es igual a B4. Es decir, este de acá corresponde a esto de acá. ¿Sí? Entonces, por favor, las identificaciones, esto es parte de la tarea. Me queda tiempo, sí. 6, 7, tiene solo 1, que es C7. Y 8, que es igual a 2 al cubo, tiene 5 grupos. Z8, Z2 cruz Z4, Z2 cruz Z2 cruz Z2, el grupo de cuaterniones y el grupo dihederal de 4. Y bueno, ya saben, es un grupo gigantesco. Para terminar,
podríamos revisar un poquito de detalle el grupo D3 para poder escribirlo como un grupo cociente. Entonces voy a introducir una última definición y vamos a acabar con eso. Un grupo cociente. Entonces, si nosotros tenemos un H, que es un subgrupo normal, ya saben qué significa esto de acá. Hay una definición de grupo factor de esta forma. Así se simboliza. ¿Y qué tiene esta noción? Nosotros podemos descomponer como la suma directa a los H's tal que G sobre H, el orden del grupo, sea N corresponde y H corresponde N. Entonces veamos esto, ¿cómo podemos descomponer? Descompongamos, por ejemplo, el grupo D3 y lo vamos a descomponer como C3. Tal vez sea útil copiar de nuevo todo esto. Ya voy a borrar el triangulito porque ya no tiene mucho sentido. Entonces, este grupo, el C3, va a estar conformado por estos A, E, A, B. Nos quedan estos otros tres elementos. Entonces, esta descomposición nos dice que tenemos que tomar un elemento A que no pertenezca, que no esté contenido en H. Podemos tomar cualquiera de estos tres y voy a tomar el C. Entonces, más C por C3. Agarremos C y hay que aplicarlo a todos, ¿no? Aplicamos por izquierda. Entonces, C aplicado a E, esto va a ser solamente C. C aplicado a A. También por si acaso existe esto de noción de coset. Puede ser por derecha o por izquierda. ¿Sí? No necesariamente es lo mismo porque hay grupos que no son abelianos. Claramente para los abelianos entonces se puede descomponer la idea de que va a dar lo mismo. Entonces C aplicado a A significa que tenemos A y le aplicamos C, que es cambiar los dos últimos. Entonces vamos a tener CBA de acá y CBA es este de acá. CBA es D. Y tenemos C multiplicado por B. Entonces, tenemos este de acá, perdón, tenemos B y le aplicamos C. Teníamos BCA y le aplicamos C, que es intercambiar estos dos. Entonces tenemos BAC. Y BAC, aquí está. Por descarte tiene que ser igual a F. ¿Ok? Entonces, este conjunto de elementos está dado como C, D, perdón, este no es C. Sí, perdón. C, D y F. Y con eso ya tenemos los 6 elementos. Y podemos ver que hemos descompuesto D3 como dos copias. O sea, como solamente 2 veces, es decir, tenemos que A
1 va a ser igual a AK menos 1. Y significa que el orden del grupo cociente D3 dividido entre C3 tiene que ser igual a N dividido entre N. Esto es igual a 6 dividido entre 3. Esto es igual a 2. Y claramente el único grupo de orden 2 que tenemos es Z2. ¿Qué significa esto? Que podemos agarrar estos elementos como un todo, como un todo, y aplicarlos unos a otros. Es decir, este de acá va a consistir un elemento de este grupo. Es decir, este grupo de acá está conformado de C3, C3. ¿Me dejo entender? Entonces, como conjunto, algo confuso, este grupo va a ser parte de un elemento correspondiente a este grupo, que es el grupo cociente. ¿Cuántas veces se repite el mismo grupo en el mismo? Y bueno, creo que estoy ahora. Hay opciones que las voy a anotar, no las voy a mucho detalle. Si tienen interés, me pueden escribir y puedo mandar ciertos apuntes o aconsejar libros. Entonces, aquí el producto semidirecto que he mencionado hace un momento. Estábamos tocando lo de grupos abelianos, etcétera, que partió de la pregunta. Existe una noción de partición de clases. Tiene que ver con valencia, es decir, grupos que están representados por un grupo en particular. Noción de un conmutador. Conmutador. Nosotros lo entendemos y que está con la noción de lo que se denomina grupo soluble. Eso es todo lo que tenía para hoy. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Yo justamente quería ver si tal vez nos podías mencionar algún libro para seguir estas partes, porfa. Sí. Hay algo. La nota de esta parte es como que muy matemática. Y el siguiente curso también piensa ser de ese sentido, porque hay un sistema de clasificación de todas las álgebras continuas y también de estas álgebras discretas, que está realizada con estas nociones de lo que se llama grupo normal. Esto de alguna forma representa los átomos de los grupos. Entonces yo quiero llegar a esa clasificación, básicamente, y de allí partir con ciertas nociones que ya van a estar bien establecidas para aplicar en la física. Pero esto es un resumido muy compilado. Algunos libros que yo puedo aconsejar tienen aplicaciones ya muy directas. Directamente empiezan a ver grupos continuos, por ejemplo, rotaciones, etcétera. Y bueno, otro par de libros que tengo realmente son muy técnicos y pesados. Y también podría pasar algunas notas que yo he tomado de los cursos, que tal vez sea más conveniente. No sé si tienen alguna otra pregunta o duda. Ok. Bueno, entonces en este caso, agradezcamos, muchas gracias Andrei. Continuaríamos con este curso el día de mañana. Revisen el horario, que creo que cambian un poco las horas para mañana. Y entonces continuaríamos. Hoy día falta el último de los cursos, que sería sistemas fermiónicos, pero recién va a ser después de este receso, que les recuerdo que es de 1 hora.
Entonces, más o menos a la 1:15 nos veríamos, en principio en la misma dirección de enlace, ¿ya? Así que los que estén en ese curso nos veríamos en 1 hora aproximadamente. Listo, muchas gracias a los participantes, gracias Andrei, y en 1 hora nos vemos para el otro curso.